Hola a todos, bienvenidos a Minuto 19. Hoy estrenamos sección, empezamos la sección, hoy hablamos de... En este caso, hoy hablamos de Julen Lopetegui, actual seleccionador de nuestro país. Tras dejarnos el seleccionador que hizo a España campeona del mundo, nuestro querido Vicente del Bosque, depositamos nuestra confianza en un nuevo seleccionador que intentará reflotar a una selección que venía desde lo más alto, pero que hizo el ridículo en el pasado Mundial de Brasil 2014. Ahora Julen tendrá que renovar esta selección y está probando nuevos jugadores y formas de juego. ¿Quién es Julen Lopetegui? Julen Lopetegui nació en Asteazu, en Guipúzcoa, el 28 de agosto de 1966. Sí, vuestros cálculos son correctos, tiene 50 años. Mide 1,87 m y su trayectoria como futbolista fue bajo los 3 palos. Así es, Julen Lopetegui era portero. Debutó en 1983 con el San Sebastián Club de Fútbol y se retiró en 2002 en el Rayo Vallecano. Desde el 21 de julio de 2016 es el seleccionador nacional de fútbol de España. En sus inicios, Julen Lopetegui fue formado en la cantera de la Real Sociedad. Llegó a jugar en el filial de Segunda División B, pero no debutó en el primer equipo. A mediados de la década de los 80, Lopetegui tenía el paso a la primera plantilla de la Real Sociedad bloqueado por un puñado de buenos porteros, como Luis Miguel Alcornada, José Luis González Vázquez y Agustín El Duaye. En 1985 fue fichado por el Real Madrid para ser integrado en su equipo filial, el Castilla. Jugó en el Castilla hasta 1988, cuando fue cedido a la Unión Deportiva Las Palmas por una temporada. Finalmente, en 1989, llega a la primera plantilla del Real Madrid. En sus 2 temporadas con el Real Madrid fue el tercer portero del equipo, sin apenas oportunidades, aunque llegó a debutar en Liga con el Real Madrid, en un derbi con el Atlético de Madrid en el Vicente Calderón. Aquel partido empataron 3-3, en la penúltima jornada de la temporada 89-90. No fueron muchas las oportunidades que Lopetegui tuvo en el equipo madridista. Tras pasar una temporada en blanco, ficha en 1991 por el Club Deportivo Logroñés. En Logroño, Lopetegui vivió sus mejores años como futbolista, encontrándose en uno de los equipos más modestos de la primera división. La labor de Lopetegui destacó de una forma enorme. Fue titular indiscutible durante 3 temporadas y a pesar de encajar muchos goles, evitó muchos más, pasando a ser considerado como uno de los mejores porteros y más espectaculares de España. Lopetegui jugó 108 partidos en primera división con el Logroñés. El 23 de marzo de 1994 fue llamado para debutar en un partido amistoso de la selección española contra Croacia, convirtiéndose en el primer internacional español en ser convocado mientras militaba en el Logroñés. También fue convocado para disputar el Mundial de Fútbol de Estados Unidos 94, aunque no llegó a disputar ni un solo minuto en dicho torneo. Sus grandes actuaciones con el Club Deportivo Logroñés le valen ser fichado en 1994 por el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, comenzó con mal pie en el Barça. A comienzos de la temporada 94-95 cometió un espectacular fallo en la final de la Supercopa ante el Real Zaragoza. A pesar de que el gol encajado no supuso la pérdida del trofeo, sí que supuso un entredicho la calidad de Lopetegui. Finalmente, Carles Busquets, suplente de Andoni Zubizarreta en las temporadas anteriores, arrebató el puesto a Lopetegui. Aquel primer año tuvo un rendimiento irregular, siendo capaz de lo mejor y lo peor, como en el partido de vuelta frente al Atlético en Copa del Rey, en el que atajó 2 penaltis después de haber regalado el primer gol colchonero. Lopetegui jugó muy poco en su etapa barcelonista, apenas 5 partidos de liga en 3 temporadas. Comenzó la temporada 96-97 jugando de titular el partido de la ida de la Supercopa de España, pero con la llegada de Víctor Bahía terminó la temporada como tercer portero del equipo, situación que ya había conocido en su etapa madridista. En 1997 abandona el FC Barcelona por la puerta de atrás y tras haber perdido parte del prestigio que obtuvo en el Logroñés, ficha por el Rayo Vallecano de la segunda división. En Vallecas vuelve a tener minutos y asciende en 1999 a primera división. Sus 3 temporadas en primera división con el Rayo hasta 2002 quedan a la sombra de Casey Keller y Manuel Echeverría, que serían los porteros titulares, pero al menos disfruta de minutos y juega 36 partidos de liga en estos 3 años. Al finalizar la temporada 2001-2002 cuelga las botas. En la selección nacional española debutó como internacional absoluto el 23 de marzo del 94 en un partido amistoso ante Croacia, disputado en el estadio Luis Casanova de Valencia, jugando su primer y único encuentro como internacional. Lopetegui entró en el partido en el minuto 26 en sustitución de Zubizarreta. Ese mismo año fue convocado como tercer portero por el seleccionador nacional Javier Clemente para la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, sin llegar a debutar en el campeonato. Lopetegui, tras dejar de ser jugador, pasó a ser técnico del Rayo Vallecano, ostentando el cargo de entrenador del equipo durante la temporada 2003-2004. Con el Rayo descendió a segunda división. Lopetegui fue destituido poco después de comenzar la temporada y el Rayo descendió a segunda división B. Lopetegui volvió a primera plana mediática cuando fue fichado por el canal de televisión La Sexta como comentarista técnico de cara al Mundial de Fútbol de Alemania 2006, que recordemos ganó Italia. En su debut como presentador sufrió un desvanecimiento en directo. Este hecho fue muy comentado en España y ha dado lugar incluso a origen a campañas publicitarias. Ese mismo año pasa a ser máximo responsable de los ojeadores internacionales del Real Madrid. En junio de 2008 ficha como entrenador del Real Madrid Castilla por 2 temporadas, sustituyendo a Juan Carlos Mandiel,
India, aunque finalmente solo completa la primera, desvinculándose del club en junio de 2009. Al año siguiente trabaja como comentarista en televisión española, sustituyendo a Víctor Fernández como colaborador en Estudio Star. En mayo de 2014 se convierte en entrenador del Oporto. No logró ganar ningún título en el equipo portugués, siendo destituido a mediados de la segunda temporada, en enero de 2006, con el equipo situado en tercer puesto en la Primeira Liga. El 21 de julio de 2016 es presentado en la Ciudad del Fútbol de Las Rosas como seleccionador nacional absoluto de fútbol en España, en sustitución de Vicente del Bosque. Lopetegui ya formó parte del cuerpo técnico de la Real Federación Española de Fútbol entre agosto de 2010 y mayo de 2014. Ocupó primeramente el cargo de seleccionador sub-19 y sub-20. La primera fase final que dirigió fue la del Mundial de sub-20 de 2011, disputado en Colombia, en la que la selección cayó eliminada por penaltis en cuarto de final ante Brasil, a la postre campeón. Se dio la dirección de la sub-19 a Gines Meléndez durante la disputa de la fase final del Europeo sub-19 de 2011, en el que España se alzó con el título. En julio de 2012 dirigió a la sub-19 por primera vez en la fase final del Europeo, revalidando el título obtenido en 2011. En septiembre de 2012, tras los Juegos Olímpicos, es nombrado a su vez seleccionador sub-21, en sustitución de Luis Millán. En 2013 dirigió a las selecciones de la categoría sub-20 y sub-21, en las fases finales del Europeo sub-21, Israel del 5 al 18 de junio y el Mundial sub-20, Turquía 21 de junio al 13 de julio. Con la selección sub-21 revalidó el título europeo de la categoría y con la selección sub-20 de España fue eliminada en cuartos ante Uruguay, en un partido que concluyó 0-1 al final de la prórroga. Como futbolista, Lopetegui militó en el San Sebastián Club de Fútbol desde 1983 a 1985, en el Real Madrid Castilla desde 1985 a 1988, en la Unión Deportiva Las Palmas de 1988 a 1989, en el Real Madrid de 1989 a 1991, en el Logroñés de 1991 a 1994, en el Fútbol Club Barcelona del 94 al 97 y en el Rayo Vallecano del 97 al 2002. Como entrenador ha militado en el Rayo Vallecano, en el Real Madrid Castilla, en la España sub-19, España sub-20, España sub-21. En su palmarés como jugador, Lopetegui cuenta con una Liga de España con el Real Madrid Club de Fútbol en la temporada 89-90, una Supercopa de España con el Real Madrid en 1990, una Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona en 1994, otra Supercopa de España con el Fútbol Club Barcelona en 1996 y una Copa del Rey con el Fútbol Club Barcelona en la temporada 96-97. En cuanto a campeonatos internacionales, tiene una Recopa de Europa con el Fútbol Club Barcelona en París en la temporada 96-97. Como entrenador, en su palmarés, Lopetegui tiene un campeonato sub-19 con la selección española en Estonia en 2012 y un campeonato de Europa con la selección española sub-21 en Israel 2013. Espero que ahora, gracias a este vídeo, conozcáis un poquito más al entrenador de la selección española. Solo nos queda desearle la mejor de la suerte. Pues nada, futboleros y futboleras, si os ha gustado el vídeo, espero que le deis like, que compartáis con los amigos y que os suscribáis para más vídeos en el futuro. Nos vemos en el próximo vídeo del canal de Minuto 19. Un abrazo, hasta pronto.